la entrevista. Muy buenos días, bienvenido al ingeniero Jorge Moreno, presidente del Colegio de Ingenieros Agrónomos Nacionales. Ingeniero, dos cosas importantísimas que tocar. Uno, el Día Internacional del Ingeniero Agrónomo, que fue el 21 de junio, y la reunión del lunes 26 para la conformación de la Asociación Panamericana de Ingenieros Agrónomos. Coméntenos en este contexto de necesidades coyunturales de América Latina y de todo, cómo podemos ver estos dos eventos, tanto la celebración del Día de Ingenieros Agrónomos como la búsqueda de la conformación de este organismo. Bueno, en primer lugar, quiero expresarle a usted un agradecimiento por esta invitación, un saludo cordial a todos quienes nos escuchan. Y entrando a responder su inquietud, el 21 de junio de todos los años se conmemora el Día Nacional del Ingeniero Agrónomo del Ecuador. Esta fecha fue determinada en 1976, cuando en aquella época los ingenieros agrónomos habían desarrollado un paro nacional contra el gobierno de entonces, una dictadura militar, exigiendo reivindicaciones profesionales y atención al agroecuatoriano. Ese paro, según nos relata la historia, fue victorioso y por ese motivo los dirigencia de los ingenieros agrónomos de aquella época decidieron establecer el día 21 de junio como el Día Nacional del Ingeniero Agrónomo del Ecuador. Eso tiene una grata coincidencia con el Inti Raymi, que todos conocemos. Entonces, por este motivo, este año, Colegio Nacional de Ingenieros Agrónomos del Ecuador, que tengo el honor de presidir, llevó adelante toda una programación de celebración en todo el país, a cargo de los colegios provinciales. Se realizaron diversos eventos de carácter gremial, profesional, científico, técnico, conferencias, foros, sesiones solemnes, actividades deportivas, reconocimientos a los ingenieros por sus años de profesionalismo, en fin. Y realizamos también una interesante conferencia internacional sobre el tema con las soluciones a los problemas derivados de los efectos del fenómeno natural del Niño, que estuvo a cargo del ingeniero Pedro Álava, que fue presidente del Colegio de Ingenieros del Guayas hace muchos años, y fue pues el presidente de la FAO a nivel continental para América y las Antillas, y también fue pues, como conocemos, ministro de Agricultura, una conferencia muy importante sobre este tema de tanta trascendencia. Entonces yo podría decir que de manera general esta celebración ha sido todo un éxito. Me alegro mucho que así haya sido, con la participación de los colegas y dirigentes de las diferentes provincias, de los colegios que tenemos en todas las provincias de la costa, de la mayoría de la sierra, lo cual demuestra que nuestro colegio está vivo. Es uno de los pocos colegios nacionales de ingenieros que está funcionando, porque como sabemos, pues lamentablemente el gobierno de Rafael Correa hace algunos años tiró a matar a los gremios con medidas restrictivas que eliminó a muchos de ellos, pero el CONIA se ha mantenido vivo, funcionando, estructurado, gracias a la actividad de sus dirigentes y miembros. Entonces yo me permito manifestar mi alegría por la forma como se desarrollaron estas festividades en diferentes provincias del país, y mi llamado a los colegas ingenieros para que hagamos de esta celebración un punto de partida, un nuevo punto de partida para avanzar en la conquista de nuestros derechos que están siendo atropellados, y también para aportar en la solución a los graves problemas que afectan al agroecuatoriano. Si usted me permite, puedo señalar concretamente que lamentablemente este gobierno ha sido uno de los gobiernos más nefastos para la agricultura en general y también para el Colegio de Ingenieros Agrónomos. Lamentablemente, a excepción del periodo en que estuvo el ingeniero Álava, con quien hubo un diálogo fluido para tratar de coordinar actividades entre el Ministerio de Agricultura y el Colegio de Ingenieros, porque así lo dice la ley de ejercicio profesional
de la ingeniería que está vigente y que tiene que ser respetada por las autoridades públicas y privadas. Entonces ahí Claro, se está un incluso, diálogo. incluso en el periodo del ingeniero Álava se les restituyó, creo, un derecho que se les había cortado, ¿no? Así fue, logramos un acuerdo para que el ministerio establezca una resolución especial de agrocalidad respecto del artículo 24 de la Ley de Ejercicio Profesional de la Ingeniería, que determina que todas las empresas que hacen trabajo de ingeniería en el Ecuador, pueden ser petroleros, mineros, eléctricos, etcétera, y en este caso en el sector agrario, todas las empresas deben contar con un representante técnico que debe ser un ingeniero agrónomo o afín que debe ser acreditado por la Sociedad de Ingenieros de Ecuador a través de sus colegios de ingenieros, en este caso del CONIA y los colegios provinciales. Se logró eso, pues fue un avance muy importante, pero lamentablemente algunos funcionarios, el propio presidente de la República y algunos empresarios negativos que hay, así como hay empresarios emprendedores positivos que se preocupan por alcanzar importantes réditos en su empresa y contribuir al desarrollo del país, hay otros que solamente velan por su bolsillo y niegan los derechos de los ingenieros y el desarrollo agrario en general. Entonces ellos tiraron abajo esa resolución 248 y dejaron manos arriba en definitiva en una conquista que hay que volverla a emprender. Entonces yo señalo esto porque en ese ministerio hicimos algunas propuestas muy importantes. Este problema que acabo de señalar, planteamos la necesidad de proyectos agropecuarios a nivel nacional para que el gobierno central impulse en coordinación con los colegios de ingenieros y las comunidades, pero nada de eso se pudo hacer, primero porque no tenían dinero y luego Obviamente, obviamente eso señala que no hay norte en la agricultura o en el sector agropecuario en general. Uno, porque no se dejan asesorar. Supuestamente se creó un plan de desarrollo agropecuario en el gobierno de Lenín Moreno, cuando estaba de ministro el señor Javier Lazo. Entiendo que ese plan de gobierno del sector agropecuario estaba previsto para 10 años, pero no se ha hecho. Avanzando un poco en la entrevista, señor Moreno. Si me permite concluir esta idea, evidentemente en el gobierno de Correa fue un desastre. En el gobierno de Lenín Moreno, que usted acaba de señalar, y hubo algún esfuerzo, también fue un desastre, no se atendieron las necesidades. Ahora, en este gobierno ha sido ya lo peor. Entonces estamos hechos pedazos con un ministro de Agricultura que se declaró enemigo público de los ingenieros agrónomos y que lamentablemente, como es de conocimiento público, estuvo involucrado con ese grupo encabezado por el anterior ministro Bernardo Manzano, que fue denunciado por la Policía Nacional, sección antinarcóticos, que estaban conectados con la banda del narcotráfico, los albaneses. Y nosotros le pedimos al presidente de la República que remueva a este ministro incapaz y corrupto, y hasta ahora lo mantiene ahí. Y mire usted cómo está el agro hecho pedazo. De manera que yo con esto termino. Las fiestas del ingeniero agrónomo han servido para unir a los ingenieros agrónomos y hago mi llamado a que nos mantengamos unidos y trabajemos en función de defender nuestros derechos y contribuir efectivamente a la solución de los problemas del agro, construir un nuevo agro nacional y mi exigencia pública al presidente de la República, que en el poco tiempo que le resta remueva a ese ministro incapaz y corrupto y ponga a un ingeniero agrónomo de los 40.000 ingenieros que hay en el país para que ojalá pueda enderezarse algo en su nefasto gobierno que acaba con el repudio del 90% de la población. Claro, como le decía, ingeniero Moreno, avanzando en el tema, en la reunión del lunes 26, en la que usted también propuso la creación de este organismo multilateral, podríamos llamarlo así, a APIA, creo, Asociación Panamericana de Ingenieros Agrónomos. ¿Qué se buscaría, qué se fortalecería, cuál sería el accionar de este organismo? Bueno, el Colegio Nacional de Ingenieros Agrónomos del Ecuador es parte de la Asociación Panamericana de Ingenieros de América, APIA. En esta organización somos partícipes todos los colegios a nivel continental, Canadá, Estados Unidos, México, todo lo que es América del Norte, América Central, las Antillas y todo lo que es Sudamérica. Es decir, están todos los países del continente americano.
Entonces, en la reunión del día 26 fue una reunión muy importante porque lo que se está haciendo es darle legalidad a esta organización en la que, a fin de que ella pueda tener una mayor vinculación y una mayor posibilidad de llevar adelante convenios de cooperación, tanto con los organismos internacionales del continente, como digamos la FAO, la OEA, cuanto con organismos internacionales como la Unión Europea y otros a nivel mundial, las propias Naciones Unidas a nivel mundial, en el campo agropecuario. Entonces, esto ha sido muy, pero muy importante. Estamos tramitando ya la legalización en Honduras y precisamente en esa reunión, debo decirlo con modestia, pero con orgullo modestia personal, pero con orgullo institucional como colegio, que dimos un aporte muy valioso, y todos los asistentes lo saben, y fue precisamente nuestra moción que englobó todas las inquietudes que se vertieron allí y pudimos canalizar de manera correcta. Nuestra moción fue aprobada por unanimidad por APIA, lo cual es motivo de orgullo del Colegio Nacional de Ingenieros que demos este tipo de aporte que nos permite unir a los pueblos en el campo del agro, unir a los ingenieros agrónomos de todo el continente con objetivos elevados. Aquí no estamos disputándonos cosas chiquitas, personales de nadie, sino pensando en grande, pensando en la necesidad de contribuir a resolver la grave crisis del agro en cada uno de nuestros países, que así como sufrimos aquí en el Ecuador, se sufre en Colombia, en Perú, en México, en todas partes. De tal manera que yo hago público esta información que contribuye, vuelvo a repetir, grandemente a la solución de estos problemas. Interesante, ingeniero. En ese contexto hay dos retos para los ingenieros agrónomos en general y para los países en general. El uno tiene que ver con la seguridad alimentaria, que es importantísimo. La seguridad alimentaria de los pueblos, obviamente, y el derecho a alimentarse con alimentos totalmente inocuos, el un lado. Y el otro lado es, obviamente, que esa misma producción alimentaria sirve como base exportable para divisas que son necesarias para estos países. Y en este contexto, los planes de apoyo que podrían proponer los colegios de ingenieros agrónomos o instituciones como el APIA o organismos supranacionales de los ingenieros agrónomos, tendrían que visualizar precisamente estas dos necesidades y mirar qué es lo que quieren los mercados de Europa, Asia, que son obviamente nuestros socios comerciales. En ese contexto, ¿cuál es la visión de ustedes? Bueno, respondiendo a esta inquietud muy importante de su parte, debo indicarle que aparte de la moción que yo me permití presentar, hice una propuesta que también fue aceptada por unanimidad. Qué alegría que así sea, que sintonicemos los intereses de los ingenieros en todo el continente. La necesidad de hacer un congreso panamericano, que tentativamente quedó para hacerse en el mes de octubre en Buenos Aires, en donde está previsto tratar estos temas a los que usted se referió. El problema derivado de lo del cambio climático y todo lo que eso significa en el agro, que lo estamos viviendo ahora que ya se avecina la corriente del Niño, todas estas inundaciones que han habido aquí en el Ecuador hace pocas semanas nomás, pocos días. Y dentro de eso, analizar el tema de las políticas públicas para el agro. Porque este es un tema de fondo, no solo aquí en el Ecuador, sino en todos los países de América. No hay políticas de Estado, no hay políticas agrarias de cada uno de los países que permitan decir el rumbo del agro es por aquí. Viene un ministro de ciclo corto en el caso del Ecuador, dice lo que se le parece, hace lo que le parece, dura 2, 3 meses, 4 meses, se va, viene otro ministro, hace igual y así por el estilo. Entonces así no se puede continuar. Nosotros hemos venido insistiendo a nivel nacional que debe haber un establecimiento de unas políticas públicas para el agro a largo plazo. Pero no hacen caso. Los gobiernos lamentablemente no están pensando en esto. Están pensando en la corrupción, están pensando en los negociados, están pensando en cosas totalmente ajenas al interés del pueblo ecuatoriano y del país. Entonces, nuestra propuesta en APIA, la Asociación Panamericana de Ingenieros Agrónomos, ha sido aceptada
y vamos a ir a ese Congreso Panamericano para tratar estos temas relacionados con el problema del cambio climático y con el problema del manejo integral de cuencas hidrográficas, que es la clave para el desarrollo de la agricultura aquí en el Ecuador, en América y el mundo. Si no manejamos técnicamente las cuencas hidrográficas, no vamos a salir del subdesarrollo y del atraso en el agro y en el país. Ahora no hay una sola cuenca hidrográfica que sea manejada técnicamente. Ojalá que este congreso que está planteado para octubre en Buenos Aires, que va a ser mixto porque también se lo va a transmitir pues vía internet, pueda contribuir de buena manera para que unifiquemos una idea continental a fin de utilizar adecuadamente las cuencas que pueden estar interconectadas, no solamente el manejo individual de la cuenca, sino una interconexión de las diferentes cuencas, que es el manejo técnico moderno. Mire usted de lo que estamos hablando. Entonces yo comunico esto a quienes tienen la amabilidad de escucharnos para hacerles notar que en este país hay cosas positivas, que no podemos seguir solamente hablando de aquí, de los secuestros, del sicariato, de los robos, de la Corte de Justicia corrupta, de la Corte Constitucional también corrupta, de todo esto que nos tiene cogidos del cuello a todos los ecuatorianos. Mi llamado para que la gente honesta, la gente que no tenemos rabo de paja, nos unamos para llevar adelante proyectos positivos en beneficio, en este caso del agro y en beneficio general del país. Claro. Finalmente, ingeniero Moreno, usted debe estar muy al tanto de la amenaza del Fusarium oxyporum cubense que se cierne sobre el sector bananero nacional, que es una de las fuentes de trabajo, no solamente para las 200.000 fuerzas de trabajo directas, sino también para aproximadamente 2 millones de personas que están interconectadas, entre ellos, obviamente, los 40.000 o 50.000 profesionales ingenieros agrónomos. En este contexto, ¿cuál usted considera que deben ser los planes del gobierno en términos de contención y de bioseguridad para evitar el flagelo? Porque de hecho lo tenemos ya muy cerca. Ese problema no tiene una solución solamente técnico-científica. De hecho, tiene que ser técnica científica. Pero ante todo, en el caso concreto del Ecuador, necesita una solución política. ¿Por qué digo esto? Porque si la cabeza del Ministerio de Agricultura, que es el llamado a organizar, a planificar y a ejecutar de manera correcta todo un plan nacional sobre esta materia, falla y solamente se dedica, como se ha dedicado el ministro Bernardo Manzano y ahora el sucesor, a pensar en los negocios de las empresas a las que ellos representan, estamos perdidos. Se necesita una cabeza dirigente, un gobierno diferente, un ministerio diferente, que asuma en sus manos la responsabilidad profunda de velar por los pequeños y medianos productores principalmente, sin descuidar, por cierto, el apoyo a la mediana y gran empresa bananera. Yo no digo que hay que destruirlas a ellas, pero hay que dar prioridad a los pequeños y medianos productores, que son los que más sufren en esta situación. Si es que no hay eso, entonces estamos perdidos, tomando en cuenta además que debe pensarse seriamente que el Ecuador no puede vivir pues de la exportación bananera, ni de la exportación de café o de cacao o de petróleo o de minas. El Ecuador debe vivir de una economía multilateral y en el caso agrario, nosotros hemos dicho que el gobierno central, quien sea que esté allí, debe preocuparse en primer lugar por la producción de los productos del consumo nacional, de abastecer a la mesa de los ecuatorianos de la comida de todos los días. Y en ese sentido debe haber una planificación nacional de la economía agraria, empezando por un cambio pues, en los sistemas de tenencia de la tierra, que ahora está fraccionada en más de 1.200.000 unidades de producción de 2 hectáreas, 5 hectáreas, 3 hectáreas. Empezando por ahí, por una asociatividad de la tenencia de la tierra en grandes unidades de producción a través de cooperativas mixtas entre los pequeños y medianos productores y el Estado, que permita mecanizar la agricultura, meter
la mecanización en todos los niveles de la producción agraria, agropecuaria, agroindustrial. Todo eso es una base fundamental. Si no hacemos eso, señores, si no hay manejo de cuencas hidrográficas, si no hay unidades de producción de 500, 1000, 10.000 hectáreas en este sistema de cooperativas mixtas entre el Estado y los pequeños y medianos productores, si no hay el crédito suficiente, si el Estado no prioriza el agro, porque lamentablemente todos los gobiernos de turno, sin excepción, para no irnos muy lejos, el de Correa, el de Lenín Moreno, también correísta, y el actual de Lazo, no han dado prioridad al agro, señores. No han dado, lo han abandonado. Y este país, el Ecuador, nuestro querido Ecuador, dejará de ser petrolero y minero de aquí a 10, 20 años, pero nunca jamás dejará de ser un país agrario, agropecuario, agroindustrial, agroecológico. Y allá tiene que ir la mentalidad del gobierno, pues que maneja la economía nacional. Y dentro de ese marco, estimado colega, está el problema del manejo del banano. Es un producto, uno. Pensemos en los miles de productos que interesan al pueblo ecuatoriano. Caso contrario, nunca saldremos del atraso. Ok, muchísimas gracias al ingeniero Jorge Moreno, presidente de CONIA, el Colegio Nacional de Ingenieros Agrónomos, y obviamente proponente de algunas ideas interesantes en la Asociación Panamericana de Ingenieros Agrónomos. Lo dejamos con sus últimos comentarios, estimado ingeniero, y agradecemos su participación. Bueno, para agradecerle una vez más a usted su atenta invitación, como se dice vulgarmente en nuestro pueblo, que no sea ni la primera ni la última vez. Y mi llamado cordial a los ingenieros agrónomos, en primer lugar, queridos colegas, felicitarlos por la forma como celebramos este día nuestro a nivel nacional. Hagamos de esta fecha un punto de partida para nuevas y mayores victorias en beneficio de nuestros derechos profesionales y también en beneficio del aporte que tenemos que dar como profesionales del agro al desarrollo de la agricultura y a la creación de un nuevo agro en el país en beneficio del pueblo ecuatoriano y en beneficio de la prosperidad nacional. El futuro está en nuestras manos. Unámonos en esa dirección y que sea fruto ese nuevo agro que aspiramos, que merecemos, que sea fruto de nuestra inteligencia y de nuestras propias manos. Muchas gracias a usted. Buenos días.